RTP. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa, él es Nicolás Brito Grandes, amigo de esta casa, representante del Comité de Perjudicados por la Quiebra del Banco del Progreso, activista político y creador del Comité de Clientes del Banco del Progreso, de profesión técnico electricista. Y con él hablaremos sobre esto que ya ha hecho noticia hace unos días. La Corte Constitucional reabre el caso por el congelamiento de depósitos en el que se condenó al presidente Maguad, quien busca que se deje esa sentencia sin efectos. Bienvenido, estimado Nicolás, lo escuchamos. Gracias, buenos días, César, y a los miles, ya no son solo oyentes, sino también videntes o televidentes, no sé cómo decir ahora en redes. El tema del señor Maguad es algo que llena de indignación, porque en un medio de comunicación él hace dos declaraciones fundamentales que dice que sustentan su defensa. La primera dice que a él se lo acusa de haber emitido un decreto, polémico o no, pero que es una acción de gobierno. Y la segunda dice que entre dicho decreto y el perjuicio bancario de la gente no hay una relación. Lo que él dice, no hay una motivación para su sentencia. Y considero pertinente demostrar que todo esto que ha aseverado el expresidente Yamil Maguad es totalmente falso. Efectivamente, el presidente Maguad emitió un decreto, pero me gustaría dar un antecedente para que las nuevas generaciones entiendan el contexto de la situación del año 1998 y 1999. En el año 98, los bancos estaban en una situación muy grave. La mayoría de los ecuatorianos no lo sabíamos. Esto nos enteramos después. La crisis no es por el fenómeno del Niño. Hubo el fenómeno del Niño. Pero la crisis nace porque los banqueros se habían prestado el dinero de los depositantes para crear o comprar negocios para ellos. Negocios que los presentaban de entrada inflados. Por ejemplo, compraban un canal de televisión que valía 4 millones, lo presentaban por 8. Y así lo ingresaban a las cuentas, con plata de los ahorristas. Y así compraron empresas eléctricas, Diario El Telégrafo y muchos otros negocios. Sin embargo, ¿cómo esto, que todos sabemos ocurrió, se liga a Maguad? Ahí viene. Es que el problema es que no lo sabemos todos. Hay una gran cantidad de jóvenes que no lo saben y creen que es un perseguido. Entonces, cuando la crisis, esto iba a estallar porque se estaban prestando la plata de los depositantes. Luego, para salvar en algo, ya no podían responder al problema los banqueros. Empiezan a subir las tasas de interés a más del 50%. Una suerte de pirámide Ponzi. Entonces, llega el momento que ya no pueden devolver la plata por ventanilla a la gente. Pero ya estaba la campaña. Entonces, la campaña de Yamil Maguad. Entonces, el señor Azpiazu mete $3.100.000 a la campaña de Yamil Maguad. Es decir, compra al gobierno. Estamos hablando de dólares de 3.000 y pico de sucres. Ni siquiera de 5.000. O sea, era una fortuna. Y de acuerdo a la prensa de la época, ese dinero ni siquiera ingresó a la campaña, no fue reportado. Típico, hasta este día. Entonces, resulta que el gobierno tenía un fuerte compromiso con los banqueros que estaban, con los banqueros corruptos, resumámoslo así. Entonces, cuando ya el señor Azpiazu no podía sostener el banco, él lo cierra porque él quiere, no hay una orden del gobierno de intervenir el banco ni nada, él lo cierra por 3 meses. Entonces, como ya no podía devolver la plata, empieza a entregar certificados de pólizas tanto en dólares como en sucres. O sea, la deuda que él tenía con sus clientes, con sus depositantes, con sus ahorristas, se la transfiere al gobierno, porque sabe lo que venía. Lo que venía era, después de 3 meses, el gobierno intervino el banco y asume todo ese pasivo. A cambio, confisca los bienes.
Pero al señor Aspiazu no le importaba que le confisquen los bienes porque todos habían ingresado sobrevalorados. O sea, él ya, esa plata había tenido ya ganancia. Entonces, ahí hay un problema, que permitió el presidente de la República que ese banco esté cerrado por 3 meses. Y luego viene y emite un feriado bancario, por pocas horas va a ser, dice. No vamos jamás a confiscar el dinero, lo dice en cadena de televisión. Luego sale un empleado del señor Aspiazu, el señor Peña, superintendente de bancos, y dice que no va a haber confiscación de las cuentas. Pero hubo el feriado bancario. El 9 de marzo de 1999, perdón, el 11 de marzo, se publica el decreto del congelamiento de los depósitos. Y ya inclusive voy a decirle el número, aquí lo tengo que siempre se me olvida. Ya lo encuentro. El asunto es que se publica ese decreto y se congelan los depósitos. Y él dice, ese decreto puede ser polémico, pero no constituye delito. Y ahí viene la respuesta. El procurador general del Estado de entonces, que en paz descansa, el señor Ramón Jiménez Carbo, emite una resolución que en el primer inciso dice: esta resolución es de cumplimiento obligatorio, so pena de incursionar en un delito penal. Y suspende por el fondo y por la forma el decreto 685 del 11 de marzo de 1999, porque dice que constituye un exceso de las funciones. ¿Qué pasa? Que para emitir este decreto, el presidente Yamil Maguad entonces declara una conmoción social, casi un estado de guerra. Entonces, como hay una guerra, el Estado, el gobierno puede requisar ciertos bienes, por ejemplo, vehículos, para utilizarlo en la guerra. Pero aquí, ¿qué es lo que hace el presidente? Algo inédito. Se coge la propiedad de más de 1 millón de ecuatorianos. Se coge las cuentas de ahorros, cuentas bancarias, cuentas en el extranjero, donde no tenía jurisdicción. Todo esto congela. Entonces, no era un simple decreto, fue un abuso de poder que luego, a través de una denuncia penal presentada por la doctora Mariana Yepes, se describe los delitos. O sea, no fue un decreto polémico, fue un acto de corrupción suprema. Se apropió de la propiedad, ni siquiera de la casa, sino de las cuentas, donde la gente se quedó sin comprar medicina, sin comprar comida, sin pagar las cuotas de los colegios. O sea, destruyó a millones de familias. Hay gente que llevó la desesperación a un extremo tal que hubo suicidios por no poder sobrevivir a esa crisis. Entonces, en la segunda parte el doctor Maguad dice, aquí hay un hecho, que es el decreto, y otro hecho, que es el congelamiento, pero la crisis que se vino, pero no hay una relación, no hay una motivación para decir que este decreto fue un delito. Y la doctora Mariana Yepes, en el documento que presenta en la Fiscalía, señala los artículos del Código Penal donde adecuó la conducta el presidente Maguad, el 254, el 277. O sea, él sí cometió un delito. La doctora Mariana Yepes se lo probó, por eso fue sentenciado, y él ahora no quiere cumplir la sentencia. Yo llamo esta reflexión: cuando el doctor Aspiazu de pronto entendió el daño que había causado, se fue a la Corte de Justicia y entregó el pasaporte. Dijo, yo no me voy a fugar. De ahí vino un comando de Quito y se lo llevaron a Quito y fue sentenciado por peculado bancario. Él cumplió su condena. Y después que cumplió la condena salió y la gente en Guayaquil lo veía en el centro y lo saludaba. Así es. Lo veían en la Metrovía y lo saludaba. Yo me topé con él en la Metrovía una vez y le decía, bueno, usted reconoció su error. No fue como este cobarde que se fugó del país y ahora quiere con artimañas quedar como inocente. Señor Maguad, venga al país, cumpla su condena
y luego pasee por Quito y la gente le reconocerá que fue un caballero, pero no pretenda, aprovechando la corrupción de la justicia y de la política, salirse de este problema que usted creó. Afronte la consecuencia de sus actos. Ahora, Maguad tiene de su lado argumentos, ¿no? Y siempre han sido los defensores de Maguad, digamos, personas prestas a decir que los errores de él fueron, claro, de actuar en contubernio con la banca para llegar al poder, de ser muy suave con la banca, de no haber tomado las medidas necesarias a tiempo. Pero cuando se habla de peculado, ¿dónde está el enriquecimiento de Yamil Maguad? El peculado no lo efectúa solamente el que lo hace, sino terceros. Eso es importante notarlo. El peculado bancario, en una parte de la intervención, él dice, eran instituciones privadas con dinero privado, tratando de dar a entender que el peculado solo es con recursos públicos. Pero existe el peculado bancario. Pero ¿cómo Maguad, al actuar como función ejecutiva, con los decretos, las medidas de última hora mal hechas, terribles, que destrozaron este país, cómo eso configura parte del peculado? ¿Cómo él colaboró? ¿Cómo se determina que él colaboró con el enriquecimiento de estos banqueros pillos? En primer lugar, ese decreto dio pie a muchas situaciones que vamos a ir describiendo. En primer lugar, la famosa compra de CDRs. Viene otro ex empleado de un banco quebrado que lo salvaron, que es el Banco del Pacífico, lo salvaron. También al banco de la previsora no pasó nada, pero ese banco quebró. Entonces, ¿cuál era el negocio? Decir, vamos a pagar en 10 años en bonos. Y eso es público. Hay las publicaciones. Nosotros hicimos documentos protestando por esto. Y el doctor Ramón Jiménez Carbo, el 24 de diciembre del año 1999, dice que el pago en bonos no procede, sino el pago debe ser en moneda de curso legal. Aquí está el documento. Aquí está el documento. No es un invento mío. El pago debe ser en moneda de curso legal, pero ellos decían, vamos a pagar en bonos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vienen personas con muchos recursos. ¿Le compraban? Compran los papeles que había entregado el Banco del Progreso. A descuento, fuertes descuentos. 50%, 60%, 40%. Y se iban con esa cantidad de documentos. Yo lo pude ver. Yo lo denuncié en el Banco del Progreso. Se iban y le pagaban al 100%. Entonces, imagínense invertir $1 millón en papeles del Banco del Progreso, los famosos CDRs, y luego salir con $900,000. O sea, en un pase de mano, el mejor negocio del mundo. Ni el narcotráfico, ni la minería ilegal da para tanto. ¿Y por qué digo, si entras con $1 millón, sales con 900,000? Porque los 100,000 se quedaban adentro. Porque gratis no era. Y hasta un expresidente hacía ese negocio. No doy el nombre porque está fallecido y porque ya hay que respetar al menos eso. Pero ese negocio lo manejaron muchas personas. Se disfrazaban de dirigentes populares, de personas que peleaban por los perjudicados y recababan los CDRs. Ese era uno de los negocios. Otro de los negocios era el pago de deudas con los documentos. Es innegable que fue una tragedia social, es innegable que hubo una falta de solidaridad. Yo creo que en momentos de crisis y cuando la élite es responsable de una crisis, en buena medida debe haber solidaridad. Yo creo que el país se fue encaminando al despeñadero por medidas que favorecieron a la banca por ser demasiado flojos con una banca que se politizó, que tiene canales de televisión, radios. Toda esa historia la sabemos y estamos de acuerdo. Pero el argumento de Maguad termina siendo técnico. Todo eso es verdad, todo fue una tragedia, pero yo no hice nada que se configure como delito de peculado. El peculado también habla de la quiebra de las instituciones financieras, el peculado bancario. Del que baja el patrimonio de las instituciones financieras, que perjudique a las personas. Por ejemplo, si hablemos en primera persona, yo tenía 100 millones de sucres, $25,000. Y luego viene el congelamiento, me retienen el dinero y me pagan $4,000. Hubo un perjuicio a mi patrimonio. Y así se repite. Y ahora 100, hay gente que tenía 1,000, 2,000. O sea, el congelamiento fue con dólares como de 8,000 y pico, 4,000 y pico. Y pagaron a 25,000. Entonces,
sí hubo una pérdida del patrimonio de la gente que está configurado en el peculado bancario. Pero la doctora Mariana Yepes no habla de peculado bancario, habla de otros delitos. O sea, el Maguad lo que dice, no hay motivación a la sentencia. Eso es tratar de ver a la gente la cara de bobo. ¿Cómo va a haber una excitativa fiscal sin motivación? Bueno, la Corte Constitucional hace poco tuvo que, digamos, reforzar el control de las motivaciones de las sentencias de los jueces, porque es verdad, aquí se tomaban decisiones sin motivación, o sin motivación, digamos, completa, apropiada. Ahora, ya no voy a entrar en detalle en eso porque no soy abogado. Pero estoy de acuerdo con usted en lo de fondo, mi querido Nicolás. Yo no sé y no puedo dar fe de quién tiene razón a nivel técnico jurídico, pero yo creo que Yamil Maguad hizo mal en irse del país. Yamil Maguad debió haber enfrentado la historia de un país y a un país generoso al final. Un país, como usted dice, perdona fácil. A Piazzu se lo perdonó fácil. Yo creo que Yamil Maguad podría estar viviendo acá y viajando cuando quisiese a Boston a dar clases. Y el país se hubiera llevado alguna medida de justicia que tanto nos hizo falta. Mire usted cómo llega la sinvergüencería a tremendo extremo. Meter a la mamá en el problema. Quiero visitar a mi mamá, dice. Bueno, aquí hubo un señor que se fue al matrimonio del hijo y lleva 10 años en el matrimonio del hijo. Pero bueno, 9 horas con 30 minutos, qué país. Le agradecemos muchísimo, gracias, Nicolás, el habernos acompañado esta mañana. Y ojalá podamos conversar de temas más felices en otra ocasión. Un buen día para usted. Buenos días, gracias, buenos días. RTP